Entonces continuamos con el tercer mensaje de este bloque. El Verbo fue hecho carne. Entonces, hermanos, no vamos a hablar tanto de cada milagro, de todos los milagros. Ustedes saben todas las maravillas que hizo Jesús, pero tenemos que sacar algunos para mostrarles de que este profeta que estaba manifestándose en la faz de Jesucristo, este profeta Jesús, era más que un profeta. No era solamente un hombre nacido de mujer. Dios se había tabernaculizado en él. La plenitud de la divinidad habitaba en él en ese momento, en esos momentos corporalmente. Para él no había nada imposible. Y entonces él estaba declarando, manifestando a Dios, que todas las cosas han sido hechas por Dios, y por eso hacía todos estos milagros de toda clase, resurrección. Y bueno, vamos a leer algunas otras manifestaciones sin explicarlas tanto, solamente para que usted vea. Él vino y sanaba a los enfermos, a toda clase de enfermos. Y mire qué clase de enfermos. Mateo capítulo 15, versos 30 y 31. Dice la Escritura, y se le acercó mucha gente que traía cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar, y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel, que ahora también es Dios del mundo entero. Pero aquí quiero que ustedes vean que este que estaba aquí en carne era el mismo que estaba en un cuerpo espiritual en el huerto del Edén, que formó a Adán del polvo de la tierra. Dice que le trajeron a los cojos, ciegos, mudos y mancos. ¿Usted sabe lo que es un manco? Usted sabe, hermano. Yo creo que todos aquí sabemos lo que es un manco. Alguien que le han cortado la mano, o alguien que perdió la mano, o algo pasó con sus brazos, o algo, pero eran mancos, o sea, estos mancos tenían una sola mano. Hay gente que pierde las dos manos. Entonces, ¿qué hacía Dios? A través de Jesucristo. Dios manifestado en carne, les daba sus manos, los sanaba, les creaba una mano nueva. Y cuando llegaban mancos salían con sus dos manos glorificando al Dios de Israel. Hermano, todos los enfermos de cualquier enfermedad eran sanados. Y no solo eso, Marcos, capítulo número 1, verso 34, que repito lo que dije un día, que en Marcos se manifiestan la mayor cantidad de momentos en los cuales Jesús echó fuera demonios. Entonces también tenían poder sobre los demonios, que a veces la gente no sabe. Un día ustedes sabrán qué son los demonios, de dónde salieron los demonios, porque una cosa son ángeles caídos, principales, potestades, gobernadores de las tinieblas y señores de este siglo, pero estas huestes espirituales de maldad, que en la versión antigua se le habla malicias espirituales en los aires, son demonios. Ellos salieron de un lugar, ellos existen por una razón y no tienen cuerpo. Entonces, en Marcos capítulo 1 verso 34 dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Es triste saber que en el día de hoy
Los demonios conocen más de Dios que los mismos cristianos que se llaman a sí mismos cristianos. Conocen más a Dios y más de Dios. Y los demonios conocen a quién envía a Dios. Como aquellos exorcistas ambulantes que quisieron echar fuera demonios en los tiempos del apóstol Pablo. Y los exorcistas le dijeron al demonio: te conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y los demonios le contestaron: a Jesús conozco, grábenselo, y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Los demonios sabían quién era Jesús, y también los demonios reconocen a aquellos que son enviados por Dios. Ellos conocen y saben. Entonces los demonios le conocían y Jesús no los dejaba hablar. Él no quería que los demonios estuvieran predicando el Evangelio y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Eso tenía que ser recibido por revelación, como lo recibió Pedro. Pero los demonios decían esto. Eso lo voy a leer aquí, ahí mismo. Evangelio según San Marcos. Aquí hay abundancia de demonios aquí manifestados. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre, imagínense, un hombre endemoniado en la sinagoga, como hay muchos endemoniados en la iglesia de hoy. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo reprendió diciendo: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Los demonios no tienen por qué predicar el Evangelio. Mucha gente endemoniada predicando el Evangelio, llevando a la gente al error fuera de la palabra. Pero ellos le conocían. Jesús lo reprendió. Entonces seguimos. Vemos cómo Dios también, como Jesús, ¿verdad?, manifestó a Dios tomando control sobre leyes naturales. La gravedad es una ley natural. Todo lo que hay una fuerza gravitacional que tiene el planeta que atrae todas las cosas a sí mismo como si fuera un imán. Entonces cuando usted tira una pelota al aire, si no hubiera gravedad la pelota quedaría flotando, pero la gravedad hace que la pelota caiga al piso. Entonces si usted comienza a tratar de caminar sobre el agua, la gravedad lo va a hacer hundirse. Entonces vemos a Jesús con potestad sobre las leyes naturales como la gravedad. Lucas 8, versículo 5. Creo que lo tengo aquí. Sí, Lucas 8, y no el versículo 5. Estoy leyendo mal. Ustedes me disculpan, pero yo estoy fallando mucho mentalmente. Lucas 8, 25. Dice la Escritura. 8, 25. Y les dijo, bueno, este era más bien que tenía poder sobre la naturaleza. Aquí demostró Jesús que Él tenía poder sobre la naturaleza. Todo esto para que nosotros podamos verlo a Él como a Dios. ¿Ven? Dios manifestado en carne. Y le digo, verso 25, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y obedecen? En que ellos ni siquiera sabían quién era el que estaba con ellos en la barca. Porque dice el verso 24, que él estaba acostado ahí y lo despertaron, asustados que perecían por el viento y la tempestad, y él dice que despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron. Y se hizo una gran bonanza, y esto no fue poco a poco, inmediatamente. En las películas lo ponen como que poco a poco se va calmando todo.
apenas Él habló, todo terminó, todo cesó. ¿Quién es este que aún los vientos y las aguas manda y obedecen? Las aguas, los elementos, el viento responde a la voz de Dios. Él estaba manifestando a Dios. Gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces tenía poder sobre los elementos. Entonces vemos aquí también, voy a leerles otra palabra, voy a leerles aquí también lo que dije de las fuerzas naturales. Él podía romper las leyes naturales que Él mismo había creado. ¿Sí? ¿Recuerdan lo que le dije? Que Él iba hablando y Dios aquel iba manifestando todas las cosas, del cual procede todo, y todas las cosas se mantienen en orden por las leyes y el poder del Espíritu del Dios Altísimo, que lo llena todo, ya eso lo hablamos. Entonces esta ley natural de la gravedad, eso está así y ha permanecido así, nunca ha desaparecido así, porque eso está sustentado por la diestra de su poder. Eso está sustentado por el poder del Espíritu. Pero, dice la Escritura, Mateo 14:25, mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Andando sobre el mar. Y entonces, prefigurando de que Él iba a llevar muchos hijos a la gloria, que serían semejantes a Él y que Él iba a compartir su divinidad con sus hijos, le demostró a Pedro que le había pedido: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas también, porque Jesús le dijo: ven. Entonces al dar la palabra, Él eliminó esa fuerza de gravedad, y Pedro, sin haber sido bautizado en el Espíritu Santo todavía, caminó sobre las aguas al igual que Pedro. Imagínense las cosas venideras, hermanos, y supieran ustedes para qué estamos nosotros en este mundo y cuál es el propósito que Dios tiene con nosotros. Así que rompió las leyes naturales. Entonces, hermanos, vamos a Juan 6:11. Nos manifiesta su poder creador, que Él fue el que hizo los peces del mar y que hizo todas las cosas que se hablan en Génesis capítulo 1, los animales y todo. No lo hizo lentamente ni poco a poco. Él hablaba las cosas a existencia y las cosas sucedían. Juan 6, verso 11 dice: tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. En el verso 10 dice que se recostaron como en número 5,000 varones, y en otro evangelio dice sin contar las mujeres y niños. 5,000. Dice que solo tenían 5 panes y 2 pececillos, eso es todo lo que tenían para tanta gente. ¿Cómo vamos a alimentar a tanta gente con esto?, decía Pedro. Pero Él agarró esos panecillos y esos pececillos y dijo: recuesten a la gente. Jesús dio gracias, los repartió, y cuando subieron saciados dio a sus discípulos recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. ¡Increíble! Todo eso en ese momento fue una creación inmediata, fue repartiendo, iba funcionando, se iban creando estos peces, iban apareciendo y alimentando a mujeres, niños, miles de personas, hermanos. Eso lo hizo Jesús, manifestando al Creador, manifestando que Él era el Creador.
Él mismo era el Creador manifestándose allí, en la forma de un siervo, tomando forma de hombre, en la condición de hombre. No había límite para el Señor Jesús. No había límite. Entonces podemos ir y venir en los evangelios y encontrar las maravillas y las glorias que fueron manifestadas en la faz de Jesucristo. Y podríamos seguir probando una y otra vez que después del bautismo Dios se tabernaculizó. La plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu que estaba manifestándose en el Antiguo Testamento en los profetas, el Espíritu que respondía a la voz del Verbo, a la voz de aquellas teofanías, se estaba manifestando en carne. Y entonces, hermanos, vamos a declarar, vamos a unir las Escrituras, y yo como ser humano de carne y hueso les declaro que Jesucristo es Dios. Es Dios, pero Él tuvo que pasar por un periodo de un poco más de 30 años para poder ser llevado como cordero al matadero, a la cruz. Él tenía primero que venir como hombre para poder recuperar todo lo que se había perdido desde la caída del primer hombre, para comprar la tierra completa, redimirla porque había sido maldita por causa o por amor del hombre, para poder redimir tanto a buenos como malos y poder llevar a la gloria a sus hijos y echar al lago de fuego a los hijos del diablo, para ser tanto Salvador como juez, con derecho de ser juez sobre los hombres, porque se despojó a sí mismo de la gloria que tenía antes. Y no tuvo como usurpación, no usurpó el lugar de Dios, sino que tomó forma de siervo. Y Él fue solamente obediente al Espíritu, obediente a su Padre, y hacía las obras que su Padre le manifestaba que Él hiciera. Como aquel paralítico, habían tantos enfermos en ese estanque, y Él fue llevado a uno solo que recibió ese milagro. Él pudo haberlos sanado a todos, pero Jesús no era un milagrero, como estos predicadores pretenden ser en nuestros tiempos. Entonces ahora nos toca probar aún más profundamente, porque todo el mundo tiene la idea de que Jehová es el Padre y que Jesús es el Hijo, que Jehová es el nombre del Padre, que Jesús es el nombre del Hijo, estos que creen en la Trinidad, y que el Espíritu Santo pues se quedó sin nombre. Que es una cosa, pero es una absoluta locura. Es algo totalmente irracional lo que le han hecho creer a la humanidad. Que hay tres personas y un Dios. Y que una persona es el Padre, la otra persona es el Hijo y la otra persona es el Espíritu Santo. Y que Jehová es el nombre del Padre y Jesús el nombre del Hijo. Y entonces yo le he preguntado a varias personas cuál es el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es un título, es un sustantivo, es una palabra, espíritu, no es un Espíritu Santo. No es un nombre propio, ni un nombre humano, mucho menos. Entonces la gente no sabe qué responder, porque si fueran tres dioses, cada uno tendría que tener su nombre, Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, ¿cómo se llama? Entonces la gente piensa que Jehová del Antiguo Testamento es el Padre, y que es un Dios, es la primera persona de la Trinidad, y que Jesús es Dios también, y que es la segunda persona de la Trinidad. Pero yo te voy a demostrar por la palabra que Jehová del Antiguo Testamento era el Verbo. Dice la Biblia, y ustedes lo van a entender rápido, dice la Biblia, en el principio del Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, el Verbo era Dios conectado ya
de forma visible, el cuerpo ese teofánico, ese cuerpo en morfe, apariencia visible, el cuerpo espiritual, se manifestó a los seres humanos visiblemente. Y ese era Dios mismo el que se estaba manifestando. No era el Hijo de Dios, era Dios. El Hijo nació en el vientre de María, nació allá en Belén. Entonces, vamos a ver si es verdad que Jehová y Jesús son dos personas diferentes. Vamos a verlo. Vamos a irnos al Antiguo Testamento y vamos a sacar un par de versículos de allí. Y nos vamos, sí, como leí al Antiguo Testamento. Y vamos a leer Éxodo capítulo 3. Vamos a probar a ver. Vamos a entrar en lo que yo le llamo los yo soy de Jesús. Es para ver, porque como dice que Jesús vino exégesis, a declarar, a explicar, a manifestar a Dios. Entonces tiene que haber una conexión. Y no son dos dioses, porque ya hemos visto que hay un solo Dios. Entonces vamos a tirar al piso toda esa mentira de que Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo, que el nombre de Jehová es el Padre y que el nombre de Jesús es el Hijo. Ya sabemos que Jesús es el Hijo de Dios y es el nombre humano de Dios. Pero vamos a ver esto de Jehová, de dónde salió, y comencemos desde ahí para que ustedes vean. El verbo era Dios, en el mundo estaba, ya hemos predicado eso. Dios se manifestó en estos cuerpos, en el ángel de Jehová, y vemos en el capítulo 3, verso 1, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y mire lo que dice aquí. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿Ok? Ya ustedes saben quién es el ángel de Jehová. Dios mismo. En una llama de fuego. Ahí está otra vez el fuego del Espíritu ahí. Se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Dice, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. O sea, este no era un fuego común y corriente. Es el fuego que tomó forma corporal de paloma y iluminó a Jesús y vino y se posó sobre Jesús para hacerle ver a Juan el Bautista que ese era el Mesías, para ungir a Jesús. La unción del tabernáculo. Entonces, Moisés tiene una conversación con el ángel de Jehová, o sea, con Dios mismo. Y entonces nos vamos, para no perder el tiempo, al verso 14. Verso 13. Verso 13. Dijo Moisés a Dios, el ángel de Jehová era Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, y con él se me recordará por todos los siglos. Entonces, cuando él dijo esa palabra, Jehová, eso que en el texto original son 4 letras. Ese fue el nombre que dijo. Y acuérdense lo que él dijo. Él le dijo, yo soy el que soy. Ya yo le expliqué, él siempre es, para él no hay pasado, ni presente, ni futuro. Él es un eterno presente, siempre es el que es. Entonces dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros.
Entonces cuando declara, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, y digo que ese era su nombre, ese en el original, Jehová, son 4 letras, YHWH, sin vocales, solo consonantes. Entonces los que conocen de estas cosas van a entender lo que les estoy diciendo. Pero yo les quiero decir a los que no saben de esto, que este nombre que vemos en la Biblia nosotros, Jehová, otros le dicen Yahvé, eso fue trastocado por los hombres. Teólogos y eruditos concluyeron que la mejor traducción de esos 4 letras mudas que no se pueden pronunciar era Yahvé o Yahweh. Pero eso los hombres fueron los que agregaron estas vocales, según lo que ellos pensaban que tenía que ser. Entonces otros lo dijeron Jehová, o sea, Jehová. Pero no, él les dijo un tetragrama que es impronunciable. Eso fue escrito en este libro de Moisés, en Éxodo. 4 letras sin vocales, impronunciables. Entonces es posible que haya sido Yahweh, sí, es posible, pero es algo indeterminado. Son conclusiones a las cuales los estudiosos han llegado, pero es un nombre impronunciable. Y eso tiene una razón. Eso tiene una razón. Entonces vamos a esto de que yo soy, me envió a vosotros, y vamos a ver otra escritura, que en el Deuteronomio, capítulo 32, verso 39, dice la escritura, hablando Dios, ved ahora que yo soy, y no dice más nada. No dice yo soy Dios o yo soy Jehová. Él dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. De nuevo, no hay Dios Hijo ni Dios Espíritu Santo. Yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, oiga, y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Aguárdese bien esa escritura, porque la vamos a tocar en otras enseñanzas. Entonces, hermanos, vemos ahí, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Entonces, vamos adelante al Nuevo Testamento entonces. Vamos a ver qué dice Jesús, qué pasaba con Jesucristo, para ver si son el mismo o no son el mismo. Porque la palabra Jesús viene del tetragrama y el significado textual del nombre Jesús, que es en hebreo Yahshua, es Jehová o Yahvé, o ese tetragrama es salvación. O sea que indica que el Dios del Antiguo Testamento iba a venir en persona a salvarnos. ¿Y en la faz de quién? En la faz de su Hijo Jesucristo. Entonces vemos una carretilla de versículos. Vamos acá primero en Juan capítulo 8. Te voy a leer varios versos y síganme lo que les estoy leyendo. Juan capítulo 8, verso 24 dice esto, escuche, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Porque él dijo, yo soy, y no dijo más nada. Gloria a Dios. Hay que alabar a Dios por esto. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy,
en vuestro pecado moriréis. Verso 28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, eso es importante, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Qué interesante esto. Porque el que me envió, verso 29, conmigo está. ¿Ven? El Espíritu. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero él dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Verso 58 del mismo capítulo. Mire cómo vamos avanzando en esto. Verso 58 dice la Escritura: Jesús le dijo: de cierto os digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Otra vez, yo soy. Y ahora nos vamos al capítulo 13, verso 19. Y esto aquí es muy importante. Quiero que ustedes vean esto aquí. Capítulo 13, verso 19. Dice, verso 18: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Hablando de Judas. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Vemos de nuevo: yo soy el que soy. Yo soy, me envió a vosotros. ¿Lo ven? Entonces vamos a ver manifestación más clara de que yo soy del Antiguo Testamento. Jehová es Jesús, pero manifestado en un hombre, en carne, en un ser que él mismo creó, que el Espíritu creó. Entonces vemos aquí, capítulo número 18 de Juan. Juan capítulo 18, versos 5 y 6. O vamos al verso 4. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Y le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Pero miren esto: y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Oh, hermano, cuando él pronunció eso, yo soy, la turba que venía a buscarlo para llevarlo preso, todos retrocedieron y cayeron al piso. Todos quedaron revolcados en el suelo cuando escucharon esa frase: yo soy. Entonces, ahí lo vemos más claro que el agua. El Dios del Antiguo Testamento, que fue manifestado en muchas formas, a quien llamamos Jehová, que dicho sea de paso, en la versión inglesa antigua del rey Jaime, en todas las partes que se menciona el nombre de Jehová en nuestras Biblias, se habla en mayúscula el Señor, porque después de la cautividad de los judíos, ellos cuando regresaron del cautiverio, ellos reemplazaron la palabra, el tetragrama, o sea, las 4 letras, por Adonai, que significa Señor, y de allá en adelante le llaman el Señor. Por eso en las Biblias de inglés, varias de ellas, se dice el Señor y no se dice ni Jehová, ni se dice ni Yahvé. Gloria a Dios por eso.
¿Para qué vamos a pronunciar algo que realmente no estamos seguros? Ellos no traducen Jehová, ni Yahvé, ni nada por el estilo. Adonai lo llamaban los judíos, y realmente ellos nunca nos han dado una pronunciación inspirada para ese nombre. Entonces, seguimos adelante. Finalmente, para responder a esto, porque esto es una locura, esto de que Jehová es el Padre y Jesús el Hijo, son dos nombres diferentes, que Jehová es el Padre y Jesús es el Hijo. Yo leí en una Biblia de estudio que yo tengo, de un teólogo muy aclamado, que dicen que él era lo máximo porque se sabía la Biblia de memoria, tenía una memoria muy clara y recitaba versículos y tenía un don para recitar los versículos enteros de la Biblia. Pero ¿de qué sirve que yo tenga un don y me sepa la Biblia entera si no sé lo que significa? Él dice que Jehová el Padre va a venir, que primero viene Jesús para el milenio y después viene el Padre, y él se basa en Zacarías capítulo 14 verso 5. Zacarías 14 verso 5, mire lo que dice. Voy a leerlo solamente el verso 5 porque aquí habla de la venida, de una venida. En el verso 1 dice, el día de Jehová viene. He aquí el día de Jehová viene. Entonces él dice que ese es el día de Dios. ¿Okay? Entonces, dice el verso 5, huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Azal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y mire lo que dice aquí. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos sus santos. Entonces, según la Trinidad y según los teólogos, este es el Padre que va a venir con todos sus santos. Y esto, hermanos, es una cosa del mismo diablo, porque están hablando de dos dioses y de dos venidas. Y cuando leemos todo el Nuevo Testamento, no hay ni una sola ocasión en la cual se hable de que primero viene el Hijo y después viene el Padre. Esto que dice, vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos, está hablando de la venida de Jesucristo, que se manifiesta en Apocalipsis capítulo 19, el cual ya hemos hablado. Y esto se cumple, y lo dice Jesucristo, Mateo 16, 27, donde el Señor Jesucristo dice, en medio de su discurso, cuando anunció su muerte y todas estas cosas, porque dice la Escritura, verso 27, porque el Hijo del Hombre, o sea, Él, vendrá en la gloria de su Padre, ya glorificado, con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Esto es lo mismo que habla Zacarías 14:5. Y vendrá Jehová y con él, Jehová mi Dios y con él todos sus santos. Entonces Jehová Dios del Antiguo Testamento es Jesucristo en el Nuevo Testamento, ya con un nombre humano. Entonces les leo finalmente Apocalipsis 1:8, se lo voy a leer, y dice así, mire lo que dice, mire el que está hablando aquí, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Oiga esto, ¿se acuerdan? Él dijo, yo soy el principio de la creación de Dios. Es más, lo voy a ver desde el verso 17, desde el verso 7, 1:7. He aquí viene con las nubes, ya sabemos,
y todo ojo le verá. Eso es lo mismo que Zacarías capítulo 4, capítulo 14. Y los que le traspasaron, ¿quiénes fueron? O sea, ¿quién fue el que fue traspasado? ¿Jesús o el Padre que está allá en esa luz inaccesible? Jesús fue el que fue traspasado. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin también. Oiga esto. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Lo ven, hermano? El Todopoderoso. Eso es Jesucristo hablando aquí en Apocalipsis, la revelación de Jesucristo, que nos revela a Jesús como Dios mismo. Lo que pasa es que la gente tropieza con la carne, tropieza con ese profeta que estuvo en la tierra y que fue llevado a la cruz, y se olvidan de la resurrección. ¿Qué pasó después de la resurrección? Pero sigamos hablando, y ya estamos terminando, porque en realidad lo que estamos demostrando aquí es que Dios quiso que Jesucristo estuviese por encima de todo, porque Él es la apariencia visible, Él es la manera visible de Dios, es la única manera de ver a Dios, es a través de Jesucristo. En el bautismo, cuando vino la paloma y se oyó la voz, la gente solo vieron a una persona siendo bautizada. Entonces leamos Colosenses. Miren a Colosenses, epístola de Pablo, Colosenses, a los Colosenses, capítulo 1, verso 10. Escuche esto para que usted vea cómo la palabra ya comienza a revelarlo todo. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea que hay que crecer en el conocimiento de Dios, es lo que estamos haciendo. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, oiga esto, dando gracias al Padre, ¿ok? Siempre Jesús y los apóstoles llevándonos al Padre, al Dios invisible. Siempre tenemos esa tendencia natural y carnal de querer siempre ver algo con nuestros ojos, pero ellos apuntaban siempre al Dios invisible, porque esa es la idea. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Ven? En quien tenemos redención por su sangre. Entonces vemos aquí lo que dice Colosenses. Esto lo vamos a ver más adelante. Aquí. El cual es la imagen, está explicando de el reino de su amado Hijo, el cual es la imagen, ¿ya ven? La única manera de ver a Dios, del Dios, ¿qué? Invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Está hablando del Hijo, en la forma cuando era el Verbo que no había sido manifestado en carne. Recuerden, esta epístola fue escrita después del año 60 después de Cristo. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio. ¿Yo? Él es el principio. El primogénito de entre los muertos. Eso lo vamos a ver en la resurrección. Para que en todo tenga la preeminencia. Como cuando Faraón dijo al pueblo de Egipto,
todos doblen la rodilla delante de José cuando suene la trompeta. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Hablando de Jesús. Y por medio de él reconciliar, a través de la muerte, consigo, el Padre, reconciliar consigo todas las cosas, o sea, recuperar todo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Quién fue el que murió? Jesús. Él era capaz de morir, él podía morir. Pero él es la imagen del Dios invisible. Y lo que quiero es que ustedes vean es que él tiene que tener la preeminencia en todo. ¿Ven? Entonces, vamos a explicar, para aclarar bien esta cosa, porque hay otros que dicen que Jesús es el Padre. Lo he visto en internet, gente enseñando, diciendo Jesús es el Padre y usando escrituras dislocadas y torcidas para decir que Jesús era el Padre. Ahora, yo quiero que ustedes me digan un solo verso en la Biblia donde Jesús haya dicho yo soy el Padre. Y entonces yo renuncio a todas estas enseñanzas que hemos estado dando y reconoceré que estoy equivocado. Él siempre decía yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, y vamos a ver más yo soy todavía, yo soy. O sea, él es todo. Pero él nunca dijo, yo soy el Padre. Entonces sacamos un verso de Juan capítulo 14. Vamos a buscarlo. Y es Juan capítulo 14, verso 9. Entonces sacan, oigan esto lo que hacen estos predicadores falsos, muy bien vestiditos y con todos llenos de libros y de enseñanzas falsas que no tienen fundamento, que no permiten que la Escritura se pueda manifestar, que se cuadre completamente. Como cuando Dios le dijo a Moisés, yo te he constituido por Dios para Faraón. Pero no que Moisés era Dios, pero lo constituyó por Dios de Faraón. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Y no lo vamos a leer el versículo 9 solito, porque de ahí se agarran para decir que Jesús es el Padre. Es la imagen, es una cosa, y ser el Padre es otra cosa. Verso 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, ustedes han visto al Padre. Se está hablando de también a mi Padre. Si me conocen a mí, también a mi Padre. O sea, a ese Dios invisible conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe reaccionó como cualquier ser humano y le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta, porque él había escuchado tanto hablar del Padre. Muéstranos al Padre, queremos ver su apariencia. Y Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Acuérdense que Dios es invisible. Pero Jesús le dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. La apariencia corporal, la apariencia visible del Padre. La única forma de verlo es en Jesús, a través de Jesús. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces tenemos que seguir leyendo. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, mire Jesús hablando, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí hace las obras. ¿Cuál es ¿Quién es el Padre del Espíritu Santo? El Padre de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios.
Dios envió su Espíritu, el Espíritu Santo concibió a Jesús del vientre de María. Pero dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El poder viene del Espíritu Santo. Y el Padre estaba morando en su plenitud. El Espíritu Santo estaba en su plenitud desde el bautismo de Juan, morando en ese cuerpo. Y eso coincide perfectamente con Juan capítulo 2, versículo 18 al 21. Miren lo que dice la Escritura aquí. Tremendo. Bueno, dice la Escritura en capítulo 2, versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Qué señal nos muestras? Y respondió Jesús, escuche, respondió Jesús y le dijo: destruid este templo, ¿ok? Templo, y en 3 días lo edificaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Verso 21. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Crea las Escrituras. Te estoy predicando las Escrituras. Te estoy revelando las Escrituras. Te estoy destapando los misterios. Que el Espíritu allá te dé revelación en el conocimiento de Él. Después, cuando el Espíritu vino sobre la iglesia, el apóstol Pablo le dijo a la gente: vosotros sois templo del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Oye, hermano, esto está más claro que el agua. Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cuerpo de Jesucristo era el templo del Dios viviente, así como el tabernáculo era el santuario donde moraba la presencia de Dios allí, en medio de Israel, en el momento en que fue ungido, ¿verdad? Cuando todo fue ungido y todo estuvo preparado, vino Dios y llenó el santuario de humo, de la gloria de Dios. Dios llenó eso de su gloria y poseyó y se tabernaculizó en el tabernáculo. Entonces aquí en Jesucristo, en Jesús, estaba Dios. Por eso le dice: las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora, que habita, que vive en mí, Él hace las obras. Entonces no me pidas que te muestre al Padre. Mírame a mí y estarás viendo al Padre, porque yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo soy templo de la plenitud de la divinidad de Dios. En mí mora el Padre. Así como el Padre se manifestaba a través de su cuerpo espiritual en el Antiguo Testamento, así mismo se estaba manifestando en carne para nosotros. Entonces, ya nos damos cuenta que Jesús no es el Padre. Jesús era el templo de Dios. El Padre estaba en Él, el Espíritu de Dios en su plenitud. Esa parte del Espíritu de Dios que está en contacto con la creación, estaba morando allí en Jesús. Y las palabras que Él hablaba, no las hablaba por sí mismo.
Vamos a tener que hablar 4 bloques para esta enseñanza, hermano. 4 mensajes para este bloque, mejor dicho. 4 horas en esto. Creo que es el más largo, ya después va a ser más corto. Vamos a ir a la crucifixión y después a la resurrección para que entendamos cómo las cosas sucedieron, para que Dios siga siendo inmortal. Porque este cuerpo iba a morir, pero después iba a resucitar y algo iba a suceder que lo vamos a hablar después. Así que voy a suspender este mensaje y vamos para una 4ª parte de este bloque donde vamos a finalizar y vamos a seguir viendo cómo Jesucristo es todo para nosotros. Porque al Padre agradó que Él tuviera la preeminencia en todo y que doblásemos rodillas solo delante de Él. Dobláramos rodillas y lo reconociéramos. Dios manifestado en carne. Así que vamos a suspender aquí esta parte para entrar en la última parte ya final.